El curso de programación web, el concepto más básico que explicábamos en la clase número 1 era el concepto de una variable. El concepto de variable es el concepto más elemental que nosotros debemos aprender. Así como en el alfabeto uno se aprende tal vez las vocales, o cuando vamos a aprender matemática, lo más básico que debemos saber es saber contar los números. Entonces, a nivel de programación, lo más básico que debemos aprender es el concepto de una variable. Una variable es un espacio dentro de la memoria del computador. Entonces imaginamos que la memoria del computador es esta que está aquí en verde. Cuando nosotros creamos una variable, se crea un espacio como este que está aquí de color rojo. Y en ese espacio nosotros podemos almacenar datos, diferentes tipos de datos. Datos como números, texto, entre otros, que los vamos a ir viendo poco a poco. El resumen de nuestra clase número 1 nos va a mostrar cómo vamos a crear esas variables en memoria. También recordamos que con un lenguaje de programación lo que nosotros buscamos es darle instrucciones a nuestro computador, o sea, programar el computador finalmente para resolver algún problema de la vida real. También veíamos que en las primeras clases vamos a estar trabajando con la consola de desarrollador a nivel del navegador web. ¿Cómo abrimos la consola del navegador web? Todos los navegadores nuevos tienen esta consola de desarrollador, como lo es Google Chrome, Firefox, Edge de Microsoft, Safari. Y lo que nos brinda la consola de desarrollador es tener un ambiente de ejecución del lenguaje de programación que estamos aprendiendo, el cual es JavaScript. Lo abrimos dando clic derecho en cualquier parte del navegador donde se muestra un sitio web, le damos clic derecho y le damos inspeccionar. O también en las opciones del navegador, en herramientas, está la opción herramientas de desarrollador. Una vez que la abrimos, nos sale una ventana similar a esta que tiene diferentes pestañas. Y nosotros vamos a estar trabajando con la pestaña de consola. Entonces en la consola de desarrollador es donde vamos a estar ejecutando todo nuestro código. El resumen de la clase pasada es cómo creamos variables. La variable se crea con la palabra clave var y luego con cualquier nombre que nosotros queramos asignarle a esa variable. En este ejemplo, la variable se llama esta es una variable y le estamos dando un valor de 10. Esto quiere decir que este valor de 10 se está almacenando dentro de ese espacio de memoria que estamos creando en el computador. Supongamos que aquí se digita el número 10. Luego podemos mostrar por pantalla, o sea, mostrar el valor de esa variable y lo hacemos con la instrucción console.log y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la variable. Cuando presionamos enter observamos el valor de la variable. Teníamos que podemos crear cuantas variables nosotros queramos dentro de la memoria del computador. Entonces esta es otra variable, ¿sí? Y le estamos dando un valor que dice hola. Y recordemos que la cadena de texto, todo lo que es texto debe ir entre comillas dobles. Hoy vamos a ver algo nuevo que también podemos trabajar con comillas sencillas. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Nuevamente, cuando queremos mostrar el valor de esta otra variable, y aquí nos muestra el valor de hola. Recordemos también que para limpiar la pantalla de la consola presionamos control L, control más L. También veíamos que podíamos hacer operaciones matemáticas. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, una variable que se llame suma y puedo ejecutar mi operación de suma. En este caso, suma vale 30, que es igual a 10 más 20. También podemos ejecutar operaciones de resta. En este caso, 10 menos 5 es igual a 5. También podemos definir variables. En este ejemplo, defino dos variables. La variable A y la variable B. Luego puedo hacer operaciones con esas variables. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame total y le vamos a decir que total va a ser igual al contenido de la variable A más el contenido de la variable B. En este caso,
la variable quedaría con un valor de 40. También veíamos que nosotros podemos tomar el valor que tiene una variable e incrementar ese valor en el número que deseemos. Por ejemplo, la variable incrementar, le damos un valor de 1. Hay una instrucción que nosotros podemos hacer. Decimos que la variable incrementar, que en el momento vale 1, le vamos a cambiar su valor. ¿Cuál va a ser el nuevo valor? Le decimos que va a ser igual a incrementar, o sea, a su mismo valor, y le aumento 1. Quiere decir que 1 más 1 quedaría en 2. Y esto lo podemos ejecutar cuantas veces queramos. Aquí queda en 3 y aquí quedaría en 4. Vamos aumentando un valor. Así como lo aumentamos, también podemos disminuirlo, simplemente cambiando aquí el más por un menos. Y esta instrucción también veíamos en la clase 1 que la podemos simplificar con el operador más más. Esto quiere decir que la variable incrementar va a ser igual, a lo que tiene la variable incrementar, pero antes de hacer la asignación vamos a aumentar su valor en 1. Estos dos símbolos de más pegados significa que vamos a incrementar la variable en 1. Entonces queda en 4. Si lo sigo ejecutando, 5, 6 y vamos aumentando. Veíamos también en la clase pasada que así como existía el más más, existe el menos menos. Y vamos decrementando el valor de esa variable. Y finalmente, en la clase pasada veíamos la instrucción alert. Esta instrucción lo que nos ayuda a mostrar un mensaje en el navegador. Entonces, cuando ejecutamos esta instrucción, le damos enter, este mensaje se visualiza en el sitio web como tal y podemos enviar cualquier mensaje al usuario final del sitio web. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Veíamos unos operadores. Estos operadores, así como vimos el operador más, que sirve para sumar, el guión para restar, el asterisco para multiplicar, también podemos trabajar con el operador más igual. Este operador, recordemos el concepto que les estaba mostrando en este momento, el de incremento y decremento. Podemos trabajarlo con un operador que sea más igual. Es para simplificar aún más la escritura de nuestro código. Tenemos la definición de la variable número igual a 10. Aquí estamos definiendo un espacio de memoria, una variable con el valor de 10. Si lo queremos aumentar a 1, lo que hacemos es número va a ser igual a lo que tiene número, que es un 10. Aquí iría un 10 más 1. Entonces aquí la variable tomaría el valor de 11, ¿sí? Pero podemos simplificar esta línea con la de abajo, que es número más igual a 1. Simplemente es otra forma de escribir el incremento de una variable. Entonces tenemos una variable que se llama número, le asignamos el valor de 10, recordemos colocar el punto y coma al final. Un tip: JavaScript no nos obliga a colocar el punto y coma. Yo puedo colocar var número igual a 10 y funciona, no hay ningún problema. JavaScript no nos obliga. Pero estos conceptos que yo les estoy enseñando es de cualquier lenguaje de programación. Luego ustedes pueden coger un PHP, un Java, un Python, cualquier lenguaje de programación. Y hay otros lenguajes de programación que sí exigen el punto y coma. Por eso aquí pues yo les recomiendo que siempre le coloquen el punto y coma como por buena práctica. Entonces, nosotros tenemos el incremento de una variable de esta forma. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Vamos a borrar la variable que estamos repitiendo, en este caso es número, y el más quedaría a la izquierda. Y esto nos va a hacer el incremento de 1 en 1 de nuestra variable. Nuevamente, esto significa que número va a ser igual a número más 1. Pero esto no solamente lo puedo hacer con suma, también lo podemos hacer con resta, multiplicación o división. Entonces, supongamos, tenemos la variable número 1 es igual a 100, punto y coma,
Entonces luego podemos escribir lo siguiente. Número 1, ¿sí?, menos igual a 1. ¿Esto qué significaría? Que número 1 va a ser igual a número 1, luego el signo que tenemos aquí, menos, luego el valor que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí vamos a estar decrementando el valor de esa variable. Entonces, este operador nos sirve para simplificar la escritura de esta instrucción. Les decía que así como lo hacíamos con suma, también lo podíamos hacer con resta y también con multiplicación y también con el operador de la división. Aquí tenemos otro ejemplo. La idea es cambiar la asignación de variables con el operador más igual o menos igual. Tenemos la variable x, y z. Vamos a copiarlo. Definimos la variable x, la variable y y la variable z. En la clase 1 también vimos que nosotros podemos definir las variables en una sola línea y la definición la separamos con una coma. Entonces en este caso definimos la variable x igual a 10, y igual a 20 y z igual a 30. Le damos enter y ya hemos creado esos tres espacios de memoria, esas tres variables. Luego tenemos que el ejercicio nos propone que estas operaciones las vamos a convertir en el otro formato, simplemente para entenderlo. Recordemos que para colocar comentarios, o sea, código que no se ejecuta, utilizamos 2 slash seguido. Lo que yo escriba a la derecha de los 2 slash es comentario simplemente y es ignorado por el intérprete de JavaScript. Esto quedaría x igual a 3 y le colocamos el más. ¿Sí? Simplemente estoy haciendo la instrucción, su equivalente con el nuevo operador que estamos aprendiendo el día de hoy. Aquí quedaría y, entonces observamos cuál es el operador, en este caso matemático, más, luego igual, y aquí colocaríamos un 20. Luego z va a ser igual. ¿Cuál es el operador matemático? Sería más igual a 5. No importa si la variable está a la izquierda como aquí en el x más 3 o si está a la derecha como el 20 más y. Aumentar un poco más el tamaño. Y esta quedaría x, el signo, el operador es negativo, el guión, colocamos luego un igual y quedaría 10. Para este sería y menos igual 7. Y para este sería z igual, menos igual a 1. Entonces aquí tenemos el equivalente de cada una de estas instrucciones que tenemos a la izquierda. Hay un concepto en todos los lenguajes de programación. Les repito, estamos aprendiendo conceptos muy generales, pero los estamos llevando a cabo con el lenguaje de programación JavaScript. Y uno de estos conceptos es el escape de caracteres con backslash. ¿Qué es el backslash? El backslash es el slash invertido. Entonces normalmente el slash está inclinado a la derecha, el backslash está inclinado a la izquierda, como este que les estoy señalando en la parte de abajo de la pantalla. Aquí yo escribía en la diapositiva que recordando las variables de texto, ¿sí?, indicábamos en la clase 1 que deben ir encerradas entre comillas dobles, ¿sí? Entonces tenemos una variable, por ejemplo mensaje, y nosotros escribíamos nuestro mensaje aquí y le colocábamos punto y coma. Eso es lo que hacíamos en la clase número 1. Ahora, también podemos hacer énfasis, ¿sí?, en un texto, por ejemplo, colocándole comillas dobles. Pero ¿qué sucede si a esta variable yo le quiero colocar, por ejemplo, nuestro mensaje es importante y quiero resaltar la palabra importante?
con comillas dobles. Entonces, si yo coloco una comilla doble aquí, también observamos que la consola de desarrollador nos ayuda mostrándonos un color diferente. Si observan, aquí todo es de color naranja. Al colocar una comilla doble, nos muestra un color blanco. Desde ahí ya podemos ver que algo está mal. Entonces, sigamos con esto. Si yo coloco la otra comilla doble aquí, lo que nosotros pensaríamos es que esto nos va a salir la palabra importante entre comillas dobles. Pero si le doy Enter, nos muestra un error. Entonces, ¿qué está sucediendo? El intérprete de JavaScript entiende que la cadena de texto inicia donde hay una comilla doble y donde termina con otra comilla doble, hasta ahí termina nuestra cadena de texto. Entonces, para JavaScript, la cadena de texto llega hasta aquí. Pero esto no lo está ignorando, le está diciendo, eso es un error. Yo espero que después de la comilla doble vaya un punto y coma. Y aún así, eso sigue siendo un error. Entonces, yo lo podría comentariar o simplemente borrar. Pero nuestro objetivo sigue siendo resaltar la palabra importante. ¿Cómo lo hacemos? En las comillas dobles nosotros podemos hacerlo con comillas sencillas, ¿sí? Y ya de este modo la palabra mensaje sí viene en la palabra importante resaltada con comillas sencillas. Pero nuestro objetivo no es que quede con comillas sencillas, sino con comillas dobles. Entonces, para eso vamos a utilizar el concepto de escape. Lo que vamos es a escapar el carácter. ¿Cómo lo hacemos? Anteponiéndole el carácter de backslash en cada uno de las comillas dobles. Y de esta forma es que logramos que el intérprete de JavaScript entienda que esta comilla doble y esta comilla doble que encierra la palabra importante hace parte de la cadena de texto. Ahora sí podemos dar un enter y podemos hacer un console.log y mostrar la variable mensaje. Y nos dice nuestro mensaje es importante en comillas dobles. Pero nosotros podríamos hacer lo siguiente. Cuando estábamos haciendo la recapitulación de la clase 1, yo les decía que podíamos utilizar comillas sencillas. Cuando utilizamos comillas sencillas, no es necesario escapar las comillas dobles. Nuevamente tenemos, nuestro mensaje es importante. Pero supongamos que nuestro objetivo no son las comillas dobles, sino las comillas sencillas. Entonces debemos escapar la comilla sencilla. Cuando utilizamos comillas dobles como para conformar nuestra cadena de texto, nosotros debemos escapar las comillas dobles en caso de querer utilizarlas. Si utilizamos comillas sencillas, como se ve aquí en la pantalla, entonces debemos escapar son las comillas sencillas. ¿En qué otro ejemplo se muestra esto? Supongamos que queremos mostrar un mensaje, el tiempo de recorrido es de 5 minutos 55 segundos. Aquí tenemos el problema. Una solución sencilla es colocar comillas dobles, pero si ya tenemos comillas sencillas, entonces aquí debemos escapar las comillas sencillas. Entonces de pronto ustedes estén pensando, no, pues si tengo comillas sencillas y quiero escapar comillas sencillas, entonces transformo las que encierran mi cadena de texto por comillas dobles. Pero esto no siempre es así de sencillo. O sea, muchas veces es necesario escapar el carácter. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí teníamos el mensaje, el ejemplo. Va a dar mensaje igual a los resultados deportivos fueron, entre comillas dobles, los mejores del 2020. Entonces, esto es un error. La solución es colocar el backslash antes de cada una de las comillas dobles que queremos escapar. Y aquí el tip, pues que ya se los había dado, podemos utilizar comillas sencillas
para formar nuestra cadena de texto. Ahora, a modo de ejemplo o de ejercicio para practicar, vamos a crear estas 4 cadenas de textos. La primera es llegó temprano, entre comillas dobles. Entonces, vamos a colocarle aquí cadena 1, llegó temprano. Y para poder colocarle comillas dobles, debemos escaparlas. Y aquí tenemos llegó temprano. El segundo ejercicio, la carrera tomó 90 minutos 25 segundos, coma, fue breve. Vamos a colocar acá la cadena 2. Por si alguno se pregunta que cómo sobrescribo o cómo muestro las instrucciones anteriores, con la tecla hacia arriba, de la flecha hacia arriba, puedo ver el histórico de todas las instrucciones que voy ejecutando. La carrera tomó 90 minutos 25 segundos, coma, fue breve. Y breve está entre comillas sencillas. Entonces, en este caso, lo vemos que fue fácil, pero si tuviésemos comillas sencillas acá, la solución es escapar cada una de las comillas. Entonces aquí colocamos un backslash, aquí colocamos otro, aquí colocamos otro, aquí colocamos otro y aquí colocamos otro. Recordemos que las comillas que hacen parte que forman o que indican el inicio y la terminación no se deben escapar, porque esas son las que le indican a JavaScript que eso es una cadena de texto. Aquí tenemos el mensaje. Y nuestro tercer ejercicio es, el vendedor de Ferrari dijo, coma, es el vehículo más económico, entre comillas sencillas, que tenemos. Entonces tenemos var cadena 3 es igual a el vendedor de Ferrari dijo, coma, luego entre comillas dobles lo que dijo, es el vehículo y luego comillas sencillas, más económico que tenemos. Entonces nuestras comillas de formación de la cadena de texto son comillas dobles. Aquí las separo para evidenciarlas mejor. Y todo lo que sea comilla doble dentro de ella debemos escaparla. Tomamos la primera, le colocamos un backslash. Esta que dice más económico no es necesario escaparla, puesto que comilla sencilla dentro de comilla doble es aceptable. Y la otra que debemos escapar es esta al lado de la palabra tenemos. Luego podemos ver la cadena 3 y obtenemos el mensaje. Acabas de ver la parte 1 de la clase número 2. No te pierdas el próximo video. Aquí te dejo el enlace. Si tienes preguntas, dirígete a los comentarios y estaré muy pendiente para contestar. Hasta pronto.